saber que por cada 20 minutos el PO2 sube 11 milímetros de mercurio. O sea, mientras más te demoras en procesarlo, más sube el oxígeno ahí. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, y si es almacenada por más de 20 minutos, el CO2 también se aumenta y el pH baja porque el CO2 es ácido, ¿verdad? Y el PO2 es impredecible. Ahora, tú puedes tener AGA venoso versus AGA arterial. Y ojo que cuando tú tienes que sospechar que el AGA es venoso, sospecha que el AGA es venoso cuando el PO2 te salga muy bajo, porque las venas no tienen casi nada de oxígeno, ¿ya? Y bueno, el AGA venoso es útil para trastornos ácido-base que no sean respiratorios. O sea, que sea puro metabólico de riñón que quieres ver, sirve el AGA venoso, pero lo ideal es el AGA arterial, ¿ya? Entonces, ¿qué puede hacer que interpretes mal un AGA cuando el paciente tiene una reacción leucemoide, ¿no? Eh, cuando no has puesto la temperatura del paciente, mala conservación de la muestra, etcétera. Entonces, antes del AGA, ¿qué es lo que tienes que hacer al paciente? Te pueden poner ahí, ahora, simule que va a sacar un AGA. Tienes que hacer el test de Allen. ¿Para qué sirve el test de Allen, chicos? Para ver que si yo lo punzo a mi paciente acá en la radial, le queda la otra arteria bien. ¿Qué pasa si la otra arteria no funciona y yo le punzo en la radial? Se necrosa la mano. Entonces, para eso sirve el test de Allen. ¿Ya? Ok, entonces, por ejemplo, el test de Allen tenemos que hacer el paciente. Ya tiene que salir negativo. Ok, entonces, importante. Importante y acá, bueno. Ok, entonces acá quiero que tú veas cómo es el algoritmo de una insuficiencia respiratoria aguda, que es algo que sí o sí te van a preguntar. ¿Ya? Cuando tú tienes un paciente con una saturación menos de 90%, tú sabes que saturación menos de 90% equivale a un PaO2 menos de 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Más o menos por ahí, ¿no? Entonces, si, si tú tienes, puede ser que esté entre 60 y 80, pero esto equivale 60 es a 90% de 60 a nivel del mar, ¿ya? Ahora, tu paciente, tú tienes que ver por qué mecanismo está que hace insuficiencia respiratoria. Si el paciente está que hace el mecanismo de hipoventilación o el paciente está con otros mecanismos. Cuando es hipoventilación, el paciente te va a elevar el PaCO2. ¿Ya? Entonces tú tienes, por ejemplo, un PaCO2 de 55, 60, tienes que pensar que está haciendo insuficiencia respiratoria por el mecanismo de hipoventilación. Por ejemplo, acá, ¿qué puede ser? Todo lo que es extrapulmonar, toda la bomba, por ejemplo, el diafragma está que falla, los músculos, los nervios que van hacia el diafragma, o sea, el frénico, ¿no? O la señal, el cerebro que le está dando la señal puede fallar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede dar insuficiencia respiratoria por hipoventilación como mecanismo? ¿Qué podría dar, chicos? A ver, que te eleva el CO2. Insuficiencia respiratoria que te eleva el CO2. Y da como mecanismo la hipoventilación. ¿Qué podría dar eso? No, la alcalosis es una consecuencia. O sea, ¿qué etiologías, qué enfermedades te pueden dar? Porque tú tienes que saber que hay insuficiencia respiratoria tipos, ¿no? Por ejemplo, la tipo 1 es la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Aquí se caracteriza porque baja el PaO2 menos de 60. La tipo 2 es la hipercápnica. Puede bajar el O2, pero el CO2 sube más de 45, algunos autores 50. La tipo 3 es por atelectasias en posoperados y la tipo 4 es por un paciente chocado que hace insuficiencia respiratoria. Entonces, por ejemplo, los pacientes, eh, acá vamos a ponerle menos de 95 y menos de 80 para que entren los dos grupos, ¿ya? Si el PaCO2 está elevándose, o sea, está que es una tipo 2, ¿no? Para que alguien haga una tipo 2, tú tienes que pensar que no puede eliminar el aire, no elimina bien el aire, no elimina bien el CO2. Y por eso está que se acumula, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede eliminar? Porque no funciona el músculo o no llega bien el señal nervioso, el cerebro no lo manda. ¿Qué causas pueden darme esta insuficiencia respiratoria tipo 2? Por ejemplo, claro,
Parálisis del diafragma. ¿Qué puede paralizar el diafragma? Claro, un daño del frénico, ¿verdad? Por ejemplo, es que ya todo lo que daña por ejemplo, en diafragma nomás tú podrías hablar de, como para que no mezclar causas, por ejemplo, en diafragma eh, y pared muscular, ¿no? Y la pared muscular. Por ejemplo, qué no dejaría que la pared se extienda? Que el paciente tenga una enfermedad como eh, una espondilitis anquilosante, que es una enfermedad reumatológica en cual todo hace caña de bambú, todo se fibrosa. Que el paciente tenga una cifoescoliosis severa, una gran joroba, deforme, todo. O que sea, claro, obesidad mórbida, demasiado obeso para expandir, ¿no? Luego tú puedes ir a ver, y si vemos en la placa, ¿no? O sea, cuando sale la acetilcolina, ¿no? En la placa, ahí está pues la miastenia gravis, ¿no? El Guillain-Barré es en el nervio, estamos en la placa neuromuscular, ¿no? El Lambert-Eaton, algunos fármacos como aminoglucósidos, la difteria, todo eso afecta a la placa neuromuscular. Al nervio, ¿qué lo afectaría? Así el Guillain-Barré, pues, ¿no? Guillain-Barré, ¿no? ¿No? Y acá el sistema nervioso, ¿qué le afectaría? Que el paciente use fármacos, drogas, anestésicos, opioides, heroína, hipotiroidismo severo, que ya no tiene nada de energía, ¿no? Que tenga esclerosis lateral amniotrófica, claro, que hace síndrome de primera y segunda motoneurona, ¿verdad? Entonces te das cuenta todo, o que tenga algún daño en el sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, encefalitis, un tumor, ¿no? Etcétera. Entonces, todo eso va a hacer al paciente que hipoventile. Y como no puede ventilar bien porque no hay la señal, no llega la señal, el músculo está dañado, la pared no se extiende, retiene CO2 y da la tipo 2. ¿Ya? Ahora, la tipo 1, hay varios mecanismos para que haga la tipo 1. Entonces, mira, otros mecanismos, ¿no? Si el CO2 está normal, tú lo que vas a ver es el gradiente alveolar arterial. ¿Qué mide el gradiente alveolar arterial, chicos? Mide qué tan fácil es que pase el oxígeno, como el delco, algo así, ¿no? Qué tan fácil el oxígeno puede pasar del alveolo a los vasos. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene una neumonía, su gradiente alveolar lateral, ahí está la neumonía, por ejemplo. Gradiente alveolar lateral, ¿aumenta o disminuye o se mantiene igual con una neumonía? El gradiente alveolar arterial. ¿Será más fácil que pase? O sea, por ejemplo, lo normal del gradiente alveolar arterial es menos de 20. Es lo normal. O sea, la fuerza que tiene que hacer para pasar es hasta 20, más o menos. Si hay una neumonía, tendría que hacer más fuerza, ¿no? Entonces el gradiente aumenta. No te olvides, ¿ya? Por ejemplo, con una neumonía tendría que hacer más fuerza, aumenta. Entonces lo que uno ve es el gradiente alveolar arterial, ¿ya? Si el gradiente alveolar arterial está normal, ¿por qué está haciendo insuficiencia respiratoria? Lo más probable es que sea el mecanismo de disminución del FiO2. O sea, tiene menos aire, porque probablemente está en altura. Entonces, la altura, no hay nada en tu pulmón, pero tienes menos aire y por eso está desaturando el paciente. ¿Ya? O sea, el gradiente alveolar arterial te avisa si hay algo en el pulmón ahí. Si el gradiente alveolar arterial está aumentado, entonces sí debe haber algo en tu pulmón, pues, ¿no? Entonces tú ahí lo que vas a hacer es una prueba de oxígeno, ¿no? Le vas a colocar oxígeno, ¿ya? Porque ahí puede ser chun, de fibrosis pulmonar, neumonía, etcétera. Si no mejora con el oxígeno, tú qué tienes que pensar que el mecanismo es un chant. ¿Qué es un chant? Un cortocircuito, ¿ya? O sea, no está, en lugar de pasar por acá la sangre, no está que pasa por los vasos que tienen alveolos, está que la sangre está que pasa por otro lado, ¿ya? Entonces, ¿por qué puede ser un chant? Puede ser por eh,
varias cosas, ¿no? Lo primero es que este alveolo, como no funciona, y por eso la sangre pasa y no se oxigena, pues. ¿Por qué? Puede ser por una neumonía severa. Una neumonía severa puede dañar tanto los alveolos que nada se va a oxigenar. El edema agudo de pulmón también, pues, porque ese sí está llenecito, ¿no? Y el edema agudo de pulmón no cardiogénico, el síndrome este respiratorio del adulto también da chance. ¿Ok? ¿Qué más? Podría dañarse el alveolo por una telectasia, por un tapón mucoso de un asma, por ejemplo, ¿no? O que tenga, de verdad tengo otros vasos, como una malformación arteriovenosa que se llama la enfermedad de Rendu-Weber-Osler. ¿Ya? Eso es cuando no mejora con oxígeno. Nunca va a mejorar con oxígeno porque el alveolo no hay y está pasando y no se oxigena, pues. Cuando sí mejora con oxígeno, y sí mejora me refiero a que llega a saturar más de 93%, por ejemplo, al paciente hay que ver hay que ver qué enfermedades puede ser por alteración del BQ o de la difusión. Si es alteración de la difusión, no pasa el aire, ¿por qué? Porque está fibrosado. Hay que pedir un DELCO y una pletismografía. Y hay que pensar que tiene el paciente una EPIT. Y si no es esto, sería mecanismo BQ, que es el más frecuente. Y si el BQ es mayor a 1, o sea, sí ventila, pero no hay perfusión, hay que pensar en tromboembolismo pulmonar. Y si es menor a 1, hay que pensar en asma, EPOC. ¿Cuál es la prueba de elección para el tromboembolismo pulmonar, chicos? No gol estándar, prueba de elección. ¿Cómo tú confirmas tromboembolismo pulmonar? Porque si tú te quedas en tu algoritmo que es BQ, tienes que angiotomografía, muy bien. Gol estándar es la angiografía pulmonar, pero acá sería angiotac con contraste, ¿ya? Y para asma y EPOC, ¿cómo lo diferencio? Ya lo vimos, es pirometría. Entonces, mira este algoritmo potente en el cual tú con tu AGA y el CO2 y oxígeno y algunas otras pruebitas, tú más o menos vas a saber por qué tu paciente le falta el aire. O sea, este algoritmo es muy potente y tú tienes que tenerlo en tu mente. ¿Ok, doctores? Entonces vamos bien. ¿Ya? Acá hay algunas revisiones, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que dice que el pH es 24 por el CO2 sobre el bicarbonato. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito. Generalmente el asma y el EPOC puede llegar a ser tipo 1+2. Cuando tiene ambas, no se llama mixta o 1+2, no se llama 3, ¿ah? Mixta o 1+2, porque ambos pueden retener CO2, sobre todo el EPOC. Entonces puede ser 1+2 también el EPOC. Ujú. Ya depende en ese momento que dice el AGA. ¿Ya? Generalmente es 1+2. Ya, el déficit de base no debería preferirse sobre el bicarbonato para identificar acidosis metabólica. ¿Ok? Entonces, porque el déficit de base tiene muchos que lo alteran, efecto del agua, del cloro, las proteínas, el fósforo, aniones y el lactato. Entonces, para tú identificar el AGA rapidísimo, lo vamos a hacer, tienes que primero ver el pH, ver el trastorno primario, ver si está compensado o no, calculas el anion GAP corregido, mira si hay trastorno triple y si el pH es normal, te pregunta si de todas formas hay un trastorno ácido-base. ¿Ok? Entonces, mira, lo primero que tú tienes que ver es el pH, la PEPA, ya vamos a hacer la PEPA rapidísimo, ¿ok? Listo, entonces continuamos chicos. Ok, entonces miren, como les digo, es algo fácil. Primero tú tienes que ver el pH, ¿ya? De acuerdo, mira, acá este artículo dice de 7,36 a 44, pero yo te digo que es 7,35 a 45 lo toman en los exámenes, ¿ya? El pH normal se llama eufemia. Luego hay más básico, alcalemia, acidemia. Y acuérdate esto, más de 7,55, severo. Menos de 7,1, severo. ¿Ya? Porque eso te pueden preguntar. ¿Ok? Entonces lo primero,
ves tu pH. Entonces, primero dices, veo mi pH. Ah, ya, está en acidosis. No, Alexis, está en alcalosis. Ah, ya. Entonces, tú tienes que ver en el segundo paso de quién es la culpa. Ya tú tienes que ver si la acidosis es por el CO2 o es por el bicarbonato. Si la alcalosis es por el CO2 o es por el bicarbonato. Eso sería determinar el trastorno primario. ¿Quién tiene la culpa? El CO2 o el bicarbonato. Por ejemplo, si yo tengo acidosis, tú tienes que ver si es respiratoria o metabólica. Entonces tú dices, ¿de quién es la culpa? ¿El CO2 o del bicarbonato? Entonces, por ejemplo, para acidosis, ¿qué le tendría que pasar al bicarbonato, chicos? ¿Tendría que subir o bajar para que sea acidosis? ¿Qué tendría que pasar al bicarbonato? Bajar, ¿verdad? Porque el bicarbonato es alcalino. O el CO2 subir. El que cumpla de esos es el que manda. Así de simple. Por ejemplo, si tú tienes que es acidosis, porque tienes que es un pH de 7,3 y tienes un bicarbonato de 16 y un CO2, por ejemplo, de 50, ¿qué es, chicos? ¿Es acidosis metabólica o respiratoria? Perdón, un CO2, un bicarbonato de 26 y un CO2 de 50. ¿Qué sería? ¿Metabólica o respiratoria? Entonces tú dices, ¿la acidosis es porque el CO2 subió o porque el bicarbonato bajó? El bicarbonato no bajó, más bien está normal. Entonces el CO2 sí subió, entonces sería una acidosis respiratoria, ¿ya? Porque la culpa la tiene el CO2, ¿ok? Que subió, ¿listo? Y si el bicarbonato hubiera bajado y el CO2 no, sería una metabólica. Todo eso lo sacas con Henderson-Hasselbalch, ¿ya? Pero esa es la forma más rápida, estamos en un enfoque práctico. Luego tú tienes que ver si hay un adecuado respuesta compensatoria. Por ejemplo, yo ya sé que hay acidosis y yo ya sé que es metabólica, por ejemplo. O sea, por ejemplo, el pH fue 7,25 y el bicarbonato fue 15. Ah, entonces sí, pues el pH bajó y es porque el bicarbonato bajó. Es metabólica, pero si tú te das cuenta, esta es una ecuación. Entonces, por cada vez que baja el bicarbonato, el pH baja. Entonces, para tratar de subir un poquito el pH, para dejarlo normal, el CO2 trata de compensar, ¿no? Entonces, baja un poco el CO2, cosa que sube el pH. Sí se logra entender un poquito, o sea, lo que quiero ayudarte a entender es lo siguiente. La pepa nomás. Si el bicarbonato bajó, por ejemplo, por una falla renal, imaginemos, el pH está bajando, estamos en acidosis. Entonces el CO2 dice, no tengo que tratar de subir esa acidosis, tengo que regresar a lo normal. Entonces el CO2 dice, si yo bajo, como soy inversamente proporcional, sube el pH. ¿Ya? Entonces estos siempre están así. Si baja el bicarbonato, tiene que bajar el CO2. Si sube el bicarbonato, tiene que subir el CO2. Estos tienen que estar en relación. ¿Ya? Entonces por eso te digo, yo tengo una acidosis metabólica. Ha bajado el bicarbonato. ¿Qué tiene que hacer el CO2 para que no esté más ácido el cuerpo? ¿Bajar o subir? ¿Qué tiene que hacer el CO2 para que no esté más ácido? Para llegar al equilibrio. Tiene que bajar, ¿no? Porque el CO2 ya es ácido. Si yo bajo el CO2, ya no estoy tan ácido. Entonces estos tienen que estar en equilibrio. Pero no puede bajar mucho ni bajar muy poco. Eso es el trastorno secundario. Por ejemplo, yo quiero ver, ya el bicarbonato se alteró, ¿no? Yo quiero ver si el CO2 está que baja proporcionalmente o tal vez demasiado. Tal vez está que baja demasiado o sube demasiado, está que hace lo que quiere. ¿Qué pasaría si el CO2 está que hace lo que quiere? Significa que hay un segundo trastorno. Por eso el CO2 está que hace lo que quiere, ¿no? Porque lo normal, si baja el bicarbonato, debería bajar el CO2 lo mismo. Si sube, sube proporcionalmente. Pero si baja y el otro sube, está al revés, el CO2 está que hace lo que quiere porque hay un segundo trastorno. Eso queremos averiguar. Y para averiguarlo necesitamos hacer las fórmulas de Winter. Entonces ya con tu fórmula de Winter tú puedes averiguarlo. Y esto no hay otra forma, ustedes tienen que saberlo de memoria, no hay otra forma, chicos, ¿ya? No hay otra forma de que Dog, algo más rápido, no. Hay algunas formas rápidas, pero no son exactas. En cambio, Winter ya es más exacto, ¿listo? Entonces,
Claro, por ejemplo, si el paciente tiene una acidosis metabólica, es el trastorno primario. Yo aplico mi fórmula de Winter y me va a salir cuánto debe ser el CO2 para ese paciente, el CO2 esperado. O sea, cuánto debió bajar el CO2, cuánto debió subir. ¿Cómo es la fórmula Winter para la acidosis metabólica? Mi CO2 esperado es igual a... ¿Cómo es Winter para mi acidosis metabólica, chicos? El bicarbonato, muy bien, por 1,5 más 8 más menos 2. O sea, sale esto y más menos 2. Ese es mi Winter, ¿no? Y ahí me salía cuánto es mi CO2. Por ejemplo, mi CO2 tiene que ser de 28 a 32, por poner un, ¿no? Vamos a calcular. Por ejemplo, ponte que el bicarbonato sea 10. ¿Cuánto debería ser mi CO2 si mi bicarbonato está en 10? Debería ser 10 por 1,5 son 15. Más 8 son 23. Más menos 2. O sea, mi CO2 debería estar en 21 a 25, ¿no? Si no está en ese valor, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si mi CO2 está en 27? No está en este valor mi CO2. Tengo demasiado CO2, más de lo normal. Yo debería tener hasta 25 y tengo 27. ¿Cuál sería el otro trastorno que tengo? Si tengo mucho CO2, más de lo esperado es hasta 25 y tengo mucho, ¿qué es mi segundo trastorno? Tengo una acidosis respiratoria añadida. ¿Qué pasa? Muy bien, excelente, excelente. Están que la captan, ¿ah? Está muy bien. ¿Qué pasa si mi CO2 está en 15, por ejemplo? Yo lo mínimo era 21, pero está muy bajo ya. Tengo muy poquito CO2. Debería tener hasta 21 como mínimo. O sea, tengo otro problema, ¿no? El CO2 ha bajado demasiado porque hay otro trastorno. ¿Cómo se llama cuando bajó el CO2 mucho? Alcalosis, porque el CO2 es ácido, pero si bajó, se llama alcalosis respiratoria. Y ese sería mi segundo trastorno. Entonces, te das cuenta, es así. Tiene que bajar cierta proporción. Y si no estoy en mi proporción, tú ves, tengo mucho CO2, el CO2 es ácido, acidosis respiratoria, por CO2 es respiratorio. Muy poco, el CO2, ya no estoy ácido, estoy alcalino, alcalosis respiratoria. Lo mismo con la alcalosis metabólica, ¿verdad? Chicos, y acá, ¿cómo sería la fórmula? Si el CO2 esperado es igual a, el CO2 es igual a, el CO2 esperado sería igual a, muy bien, 0,7, ¿no? Por mi bicarbonato, ya no es 1,5, y esto más 21. Algunos autores le ponen 23, ¿ya? Pero lo vamos a dejar con 21, y todo esto más menos 2. Ujú, ya. De todas formas, por 2 no cambia mucho el problema, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si mi bicarbonato fuera, estoy en alcalosis, o sea, mi bicarbonato tiene que estar muy alto, está en 30, ¿cuánto tendría que ser mi CO2 esperado? Tú dibújalo así rápido. 30 por 0,7, 21, más 21, 42, más menos 2. Entonces, mi CO2 debería estar entre 44, perdón, 44 a 40, ¿verdad? Ahí debería estar mi CO2, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si yo tengo, por ejemplo, mi CO2 en 50? ¿Cuál sería mi segundo trastorno? Tengo demasiado, más de lo que debería tener de CO2. Tengo mi segundo trastorno, mucho CO2, una acidosis respiratoria. Doc, no, su CO2 está bajísimo, Doc. Doc, su CO2 está en 20. Tienes muy poco CO2. Entonces ahí tu segundo trastorno es una alcalosis respiratoria. Y ahí quedó. O sea, yo no creo que pases tú. Primero siempre no creo que pases de acá. O sea, de acá más difícil demorarías mucho en hacerlo para un ECOE. Sí te pueden poner que tú saques, por ejemplo, hasta el segundo trastorno. Entonces te pueden poner, por ejemplo,
que eso así te ponen, por ejemplo, un pH de 7,1 y un bicarbonato de 10. Y te dicen, calcula el estado ácido-base. Tú dices, acidosis metabólica, y haces 10 por 1,5 más 8 más menos 2 al toque, y ves el CO2, ¿no? Más acidosis respiratoria, pues CO2 está muy elevado. Entonces de acá no pasas, pero tienes que practicarlo tú mismo al espejo, que te pregunte a alguien. Tápate y pregunta la fórmula para que lo hagas rápido, ¿ya? Y mira, si fuera así, y si el problema, y si estuvieras tú en, si el problema no fuera primero metabólico y el problema fuera respiratorio primero, ahí como que ya te metes un poquito más en líos, ¿ya? Pero igual se puede hacer, ¿ya? Miren, si el problema es, este, respiratorio, el inicial es respiratorio, ¿no? Por ejemplo, que tienes, tú tendrías que ver si estás, si es una acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria el problema. Por ejemplo, acá sería, por ejemplo, un pH de 7,1, acidosis, y un CO2 de 60, acidosis respiratoria. Acá sería un pH de 7,5, alcalosis, y un CO2 de 20, alcalosis respiratoria. No es el problema uno. Tú tienes que ver si es agudo y crónico. Empezamos con acidosis respiratoria, ¿ya? Entonces, yo lo que quiero que entiendas es que cuando es crónico se altera, para que entiendas la pepa, se altera el bicarbonato en crónico. Cuando es agudo, el bicarbonato todavía no se altera. O sea, a ti no te importa si ha pasado un día, 2 días, tres. Idealmente, a partir del tercer día, el riñón compensa y altera el bicarbonato. Pero para los ejercicios y en la vida real, si el bicarbonato está en valor normal, lo más probable es que eso sea agudo. Si bicarbonato en valor normal, lo más probable es que esto sea agudo. Y si ya se alteró el bicarbonato, está fuera de 22 a 26 y es crónico. Ok, entonces, fácil, miren. Eh, por cada uno, acá es acidosis, ¿no? Que aumenta el CO2, en agudo aumenta 0,1 el bicarbonato. Aumenta 0,1 el bicarbonato. ¿Ya? Primero, mira, empiezo con acidosis, ¿ah? La A es primero. Por cada uno que aumenta el CO2, aumenta 0,1 el bicarbonato. O sea, casi nada. Por eso te digo que no se mueve el bicarbonato cuando es agudo. Y ya si es crónico, la C de crónico, por cada uno que aumenta el CO2, como es crónico ya se va a mover el bicarbonato. Aumenta 0,3 el bicarbonato, ¿no? Disculpen, 0,4, 0,4, 1,425, ¿ya? 1,425 es la clave, ¿ya? Y acá en alcalosis, acá baja el CO2 más bien. Por cada uno que baja el CO2, tiene que baja el bicarbonato 0,2. Y acá, por cada uno que baja en crónico, ya se va a mover más el bicarbonato. Baja 0,5 el bicarbonato. Entonces, date cuenta. Acidosis, alcalosis. Inicio con acidosis, luego inicio con alcalosis. Si es agudo, casi no se mueve nada. Si es crónico, se mueve nada. Entonces, la clave es, si estoy en acidosis, 1, 1, 4. Si estoy en alcalosis, 2, 5. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió? Por ejemplo, acá, si el CO2, si el CO2 está en 50, ¿cuánto debería estar compensando el bicarbonato, chicos? Si el CO2 está en 50, ¿en qué promedio debería estar el bicarbonato en una acidosis respiratoria aguda? ¿En cuánto debería estar el bicarbonato en una acidosis respiratoria aguda? ¿En cuánto debería estar el bicarbonato en una acidosis respiratoria aguda? ¿Cuánto aumentaba el CO2? El CO2 tú sabes que es de 35 a 45, ¿no? El promedio es 40. De 40 a 50, ¿cuántas veces? 10 veces, ¿no? Entonces, el bicarbonato es de 22 a 26, ¿verdad? Promedio 24. ¿Cuánto debería aumentar? 10 por 0,1. O sea, debería aumentar 1. 1, exacto. Muy bien, Eric. 1. Entonces sería el promedio, que es 24, más 1, 25. ¿Te das cuenta que el bicarbonato sigue normal?
Está de 22 a 26. Aumentó 1. O sea, el CO2 aumentó 10 y el bicarbonato solo debía aumentar 1. ¿Sí o no? Pero tú lo sacas del promedio. Acuérdate los valores normales. CO2 es 35, 45, promedio 40. Todo lo que le sumes o le restes es de 40. Bicarbonato 22 a 26, promedio 24. Todo lo que le sumes o restes de 24. Mira, si está en 50 el CO2, aumentó 10. Entonces el bicarbonato, ¿cuánto va a aumentar? 10 veces, pero 0,1. 10 por 0,11. Entonces aumenta 1. 1 más 24, 25. Y eso es lo que tendrías que tener. ¿Ya? En cambio, si fuera crónico, ahí sí se altera. Eso te lo he dicho 1000 veces. Si es crónico, se altera porque ya el riñón ya le da tiempo de compensar. Acuérdate. Entonces, por ejemplo, si fuera crónico y aumentó 10 veces, ¿no? De 40 a 50, ¿acá cuánto sería? 10 por 0,4. Y eso es 4. Entonces le sumarías 4 al promedio 24, 28. Ya estás fuera de tu valor normal, ¿sí o no? Y eso deberías tener el paciente. Ya 28 en promedio. Ahora, y acá es lo mismo, no solo que en alcalosis aumenta un poquito más. Entonces, ya, pero acá falta una parte de decirte. A ver, vamos con este ejercicio, ¿ya? Vamos con este ejercicio, chicos, repito, para que ustedes lo comprendan y lo hagan al toque, ¿no? Miren, el pH acá es 7,112. Entonces estoy en acidosis. ¿Es respiratoria o metabólica? CO2 34,8. Bicarbonato 11,2. Si te ponen a ti, te van a poner con números enteros para que lo hagas rapidito. ¿De qué depende esta acidosis? ¿Aumentó el CO2 o bajó el bicarbonato? Entonces ahí tú te pones, no, doc, el CO2 más bien ha bajado. Lo que bajó es el bicarbonato, ¿sí o no? Entonces ya, doc, entonces estamos en una acidosis metabólica, pues, metabólica. Entonces, luego dices, hay que hacer Winter, ¿no? Para ver si trastorno secundario. Entonces, ¿cómo era? CO2 esperado es igual a el bicarbonato por 1,5 más 8 más menos 2. Listo. ¿Cuánto debe ser mi CO2, doc? Bicarbonato por 1,5. ¿Cuánto está el bicarbonato? A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm, bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato. Por ahí lo ven, chicos, al bicarbonato. Aquí estaba, aquí está. 11,2, ¿no? Entonces, está, vamos a ver, no hay creo, o sea, hay que darle exactito, ¿ya? Entonces vamos a ver, 11,2 por 1,5, ¿no? Porque este es 11,2 por 1,5, 16,8 más 8, 24,8 más menos 2, o sea, mi CO2, ¿dónde debería estar? Desde 22,8 hasta 26,8. Aquí tendría que estar el CO2 esperado, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi CO2? ¿Cuánto tiene? 34,8. CO2 tiene 34,8. Entonces, ¿cuál es el trastorno secundario que tiene el paciente? Mucho CO2, ¿sí o no? Entonces, en total sería acidosis metabólica más mucho CO2 más acidosis respiratoria. O sea, no es difícil, lo haces rápido tú. Yo me demoro un poquito porque estoy que te explico y porque han sido números no enteros, pero a ti te van a poner números enteros. Entonces sería una acidosis metabólica, trastorno primario, más una acidosis respiratoria, trastorno secundario. ¿Ok? Ahora, siempre que yo tengo una acidosis metabólica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acidosis metabólica, automáticamente se calcula el anion gap. ¿Ya? No se calcula anion gap para otras cosas, solo para la acidosis metabólica, no te olvides. Entonces, mira. ¿Cómo vamos a calcular nosotros el anion gap, chicos? El anion gap lo vamos a calcular, eh, claro, sodio menos cloro más bicarbonato. ¿Qué es el anion gap? Son los aniones no medibles. Mira, este es todo tiene que estar cero, pues equilibrio. Entonces, los positivos con el sodio, que es el cloro, el bicarbonato negativo, y hay aniones que no sabes quiénes son, fosfatos, eso. Entonces, ese es el anion gap, lo que no puedes medir.
y por resta lo sacas, ¿no? Entonces, esa es la fórmula. ¿Y qué es la ecuación de Fichte? El anion gas, su valor normal por si acaso es de 8 a 12. Y la ecuación de Fichte, ¿no? Por si acaso no usamos el potasio, ¿ya? O sea, algunos textos dicen, pero en la vida real no uses potasio. Ya, no uses potasio, ¿ok? ¿Y qué es la ecuación de Fichte, chicos? Fichte es cuando lo corriges con albúmina. Y tú tienes que saber esto, ¿ya? Eh, por cada, por cada bajo de 1 gramo de albúmina, tienes que sumar 2,5 al anion gap. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente con albúmina de 2 y anion gap de 10, entonces, pregunta, ¿es anion gap normal o anion gap elevado? ¿Es anion gap normal o anion gap elevado el paciente? Aquí está, mira, la acidosis metabólica puede ser anion gap normal, que se le llama hiperclorémica cuando es normal, o anion gap elevado, que es normoclorémica, ¿no? Entonces, este caso, ¿qué sería? Albúmina de 2 y anion gap de 10. ¿Anion gap normal o anion gap elevado? No estás corrigiendo, pues la ecuación de Fichte es corregir con albúmina. Entonces, ¿qué hemos dicho? La albúmina, el promedio, ¿cuál es? 4. Por cada gramo que baja la albúmina, tienes que sumarle 2,5 al anion gap. No te olvides eso. Ese es el anion gap corregido. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tendríamos que sumarle a este anion gap si la albúmina es 2? El anion gap corregido sería igual al anion gap medido más, claro. Si es 2,5 por cada uno que baja, ha bajado 2 veces, ¿no? Más 5. Entonces sería anion gap corregido o ecuación de Fichte. Tenía anion gap normal que es 10 más 5, 15. Entonces al final el paciente era un anion gap elevado. Para eso sirve la ecuación de Fichte o anion gap corregido. ¿Ok, doctores? Listo. Entonces acá sería bueno calcular anion gap para ver, sería sodio. ¿Cuánto es el sodio acá? 138,1 menos cloro más bicarbonato. El, el bicarbonato es 11,2 y el cloro es 111,15.5, ¿no? 138,1 menos 111 más 11 es 122, 122,7 y esto me saldría 4, 123, 15,4. O sea, es un anion gap elevado, ¿verdad? Y eso que no lo hemos corregido con albúmina porque no nos dan. Pero es una acidosis metabólica. ¿Cuál sería? Acidosis metabólica, anion gap elevado, más acidosis respiratoria. O sea, hay dos enfermedades, una le está generando metabólica y otra respiratoria. Para eso sirve esto, ¿ya? Y pues acá en la acidosis metabólica de anion gap elevado tú tienes que saber las causas pues que le están generando este problema al paciente, ¿no? Entonces, para eso existe la mnemotecnia CRIA, ¿no? CRIA, C de cetoacidosis diabética, puede ser por alcohol o puede ser por ayunos extremos, R de rhabdomiólisis. Por eso es importante saber el anion gas si es elevado o no, porque ya de frente tú buscas las causas que son pocas, ¿no? Tal vez una enfermedad que no sabías. Ahí puede ser intoxicación por etanol, metanol, salicilatos. La otra I es por injuria renal aguda, enfermedad renal crónica y la A es por acidosis láctica. ¿Ok? Entonces, más o menos, eso es lo que tú tienes que sacar ahí. ¿Ya? Ok, listo. Y bueno, hay más mnemotecnias, pero la más importante es la
Entonces, por eso tú tienes que saber si es anion GAG elevado o no, para que tú sepas más o menos cuál es la causa, ¿ya? Más o menos cuál es la causa en este caso, ¿no? Y esta nemotecnia es Gold Mark, ¿ok? Y bueno, este Goldmark también te puede ayudar más o menos a saber cuál es la causa de la acidosis, de la acidosis metabólica, ¿no? Por ejemplo, la G de qué sería, chicos? De glicoles. Muy bien, la O de oxoprolina, que puede ser por el paracetamol puede dar esto, ¿no? Esto, por ejemplo, el etilenglicol, todo eso. La L de acidosis láctica, de láctica, acidosis, ¿no? La D también de láctica, acidosis, pero este es L y este es D. La M de metanol es alcohol sin procesar. La de aspirina. La de riñón. A ver, un segundito. La R de riñón, falla renal aguda, falla renal crónica y la K de cetoacidosis. Ya, pero más creo que quería más ayuda. Ok, aquí están, ve, las causas de anion GAG elevado, anion GAG normal. Para eso tú tienes que saber si, la causa en el AGA, ¿no? Y miren acá, chicos, acá tenemos otra alcalosis metabólica que es parecido a lo que hemos hecho, pero lo que más me interesaría a mí sería, y aquí están las causas de alcalosis metabólica. Ya, acá en acidosis respiratoria es lo que más me interesaría porque eso es lo que a veces no dominan tanto. ¿Ok? Miren acá, chicos. Si tú tienes al paciente en acidosis respiratoria, ¿cómo quedamos? Por cada uno que aumentaba el CO2, ¿cuánto aumentaba en agudo el bicarbonato? Rapidito acá, chicos, porque esta es la que más dificultad les causa. 0,1, ¿no? Y en crónico 0,4. Entonces, lo que tú vas a hacer es así de simple. Mira, dibujas tu tablita así y colocas acá. ¿Cuánto aumentaría si estuviera en agudo el bicarbonato, ¿no? Y cuánto aumentaría si estuviera en crónico. Si estuviera en agudo, si estuviera en crónico, dibujas un punto medio y ahí sacas hacia dónde va. Ya miren, ¿cómo así, Doc? Miren, vamos a hacerlo rápido, ¿no? Entonces, el CO2, ¿cuánto ha aumentado el CO2? Para ver cuánto aumenta el bicarbonato, ¿no? A ver, el CO2 está en 52,4, ¿no? Aquí está. Todo el CO2 ha aumentado en 12,4. Entonces, tú acá vas a poner cuánto aumentó en agudo el bicarbonato y en crónico. Por ejemplo, en agudo, ¿cuánto hubiera aumentado? 1,24, ¿no? Y en crónico sería esto por 4 más o menos, ¿no? Sería 4,96. Entonces lo colocas acá en agudo. 24, que es el promedio, más 1,24. Y en crónico, 24, que es el promedio, más 4,96, ¿no? Entonces esto sería 25,24 y acá sería 28,96. ¿Cuál sería la mitad entre ellos dos? Más o menos si tú los restas, esto me te sale 3,74, mejor en calculadora, pero a ti te van a poner números enteros, ¿ya? No creo que te pongan respiratorio, pero si te ponen, ya más o menos va a ser. Tienes que buscar el punto medio entre los dos, ¿ya? Porque si sale en el punto medio estás muy salado. Menos 25,24 entre 2, 1,86. Entonces, el punto medio es quitarle 1,86 a cada uno, ¿no? Por ejemplo, le sumo 1,86 a 25,24, me sale 27,1. Entonces, este de acá es el punto medio, ¿ya? Mira lo que hemos hecho, ¿ah? Hemos usado tanto agudo como crónico, porque a veces me dice, Doc, ¿cómo así si es agudo? ¿Cómo así si es crónico? Usa ambos.
y el punto medio. ¿Ya? ¿Qué estamos buscando? ¿Dónde debería estar el bicarbonato, sí o no? Entonces, si el bicarbonato me sale acá, por ejemplo, ¿tú qué dirías? Que era agudo el problema y está compensado. Si el bicarbonato me sale acá, tú dirías que era crónico el problema y está compensado. Y si el bicarbonato me sale muy bajo, ¿qué vas a decir? Que tiene una acidosis metabólica agregada. Y si el bicarbonato me sale muy alto, H, que tiene una alcalosis metabólica agregada. Entonces vamos a ver cómo está mi bicarbonato. Pues aquí está el bicarbonato, ve. 22,1. 22,1. Entonces el bicarbonato está acá, ¿verdad? Aquí está. Porque lo mínimo era 25,24. Aquí está el bicarbonato, 22,1. Entonces, ¿cuál es el segundo trastorno que hay? ¿Cuál es el segundo trastorno que hay? A ver, chicos, ¿cuál sería el segundo trastorno que hay? Si ha salido menos de lo esperado. Más acidosis metabólica, ¿verdad? Y si tengo una acidosis metabólica que hay que sacar, anion gap, ¿sí o no? Y luego otra vez, ¿no? Sodio, 146,7 menos cloro, ahí es el sodio, lo vimos, el cloro 121,1 más el bicarbonato, que ya sabemos que es 22,1. Y eso sería 146,7 menos 121 más 22 son 143,3. Me va a salir más o menos 3,4, ¿no? Anion gap normal. Así sea normal, tienes que colocarlo. Anion gap normal. Y listo. Entonces, claro, 3 más o menos, ¿no? Entonces, ¿se entendió? Siempre que tú tienes un problema respiratorio, igual pones el agudo, el crónico. En agudo cuánto subiría, en crónico cuánto, al 24 que es el promedio le colocas y tu punto medio. Si el punto medio está acá, era agudo. Si el punto medio está acá, era crónico. Si menos o más. Y con eso sacas. ¿Ok? Listo, doctores. Me parece que hasta allí es bastante lo que hemos abarcado en AGA. Más de eso no te van a profundizar. No te van a profundizar más. Pero lo que hemos abarcado es muy importante. Aquí están las causas de acidosis respiratoria, que son las que hemos visto en insuficiencia respiratoria de hipoventilación, ¿verdad? Igual el calor respiratorio se hace de la misma forma y están las causas acá, ¿no? Igual acá acidosis, alcalosis, así. Entonces esta diapositiva